Buenas noches nuevamente. Es muy frecuente, como decíamos hace algunos minutos, que en los estados, cuando hay elecciones, se tengan que esperar para que el Tribunal Federal Electoral dirima quién fue el ganador. Creo que ahí la pregunta sería, ¿por qué tiene que pasar esto? Cada estado tiene sus propias instituciones electorales, pero creo que se está haciendo una costumbre de que los actores no confían en estas instancias locales. ¿Qué deberíamos hacer para evitar este procedimiento? Bueno, lo que resolvemos en el tribunal como última instancia es la constitucionalidad de la elección. Revisamos que las sentencias de los tribunales locales, cuando son impugnadas, no hayan violado alguna norma o artículo de la Constitución Federal. Son la excepción los casos que llegan al Tribunal Electoral ya en la etapa de resultados electorales. Lo que pasa que son muy sonados, mediáticamente son muy importantes, porque los que llegan sobre todo a la sala superior, que se trata de la elecciones de gobernador. En las otras salas se quedan los temas de diputados locales y de ayuntamientos. Lo que realmente está sucediendo es que son los asuntos más controvertidos de elecciones cerradas o donde se denuncian irregularidades en un proceso electoral los que llegan al tribunal. No es malo que haya una instancia. Yo les pondría un ejemplo en un divorcio. Cuando un divorcio contencioso, evidentemente, cuando no le concede la razón el juez a alguna de las partes y hay otra instancia que pueda revisarla, pues evidentemente quien está intentando el divorcio agota esa otra instancia. Eso es lo que está sucediendo, pero son los casos de excepción y que se trate de aquellas situaciones que pudieran determinar o cambiar el resultado de la elección. Desde que terminó el proceso electoral federal del 2009, a mí me suena en el bulbo raquídeo todos los días un solo dato, ¿no? Que el IFE tuvo que resolver 1076 procedimientos especiales sancionadores. Es una novedad endemoniada de la ley electoral. Son procedimientos que tienes que resolver en 5 días, ¿no? Y eso lo tiene que hacer el IFE, pues ya de manera industrial, porque como ha dicho la magistrada, los partidos suelen quejarse casi de todo. Sobre todo ahora ya son expertos en quejarse de la propaganda ajena, ¿no? Para hacerse propaganda. Esta inflación sancionatoria, ¿no? Esta enorme cúmulo de conflictos legales que están depositados en el Consejo General del IFE, no representan un problema, no lo visualizan ustedes como un problema no solamente para el IFE, sino también para el tribunal que va a administrar o que va a tener que resolver casos en 3 elecciones federales, senadores, diputados y presidente, y en otras tantas, ¿no? Una decena de elecciones locales. Sí. Lo que sucede es que nos vamos a los extremos en la evolución de nuestras leyes electorales. Cuando yo entré al tribunal en 2006, me acuerdo que una de las primeras quejas, apelación que resolvimos, era un asunto vinculado con la elección presidencial del 2000, en donde se acusaba a un partido político de utilizar pintura, o sea, desvíos de recursos públicos en carreteras para favorecer la campaña de otro partido político. 6 años después, estábamos conociendo de un asunto de una elección presidencial anterior a la que ya se había resuelto. O sea, ya habían pasado 2 elecciones presidenciales y se estaban resolviendo esos temas. Entonces, podríamos decir que se administraban positivamente hablando, la resolución de las quejas para resolver lo más importante, que era primero organizar las elecciones y después atender las denuncias o quejas que estrechamente estuvieran vinculadas con el proceso electoral. La reforma que se hizo fue obligar al Instituto Federal Electoral que no detuviera esas quejas que efectivamente pudieran tener una incidencia en el proceso electoral y llevó al otro extremo de resolver a los 5 días. Pero además puede tener este efecto muy complicado en la administración, operación, tramitación de estas quejas en un proceso electoral, pero tenemos ahora que si hay un problema en una elección, se resuelva rápido. Entonces lo que hay que hacer pues es mejorar las denuncias, las resoluciones, atenderlas rápido. Perfecto. Casi estuvimos en el límite. Agradezco mucho, magistrada presidenta. Me lo prendieron injustamente porque ya había terminado. Yo diría que en muchos estados, acaba de ocurrir en Guerrero, una tensión creciente, no solamente por el empate previsible entre las campañas, sino por un encono ideológico que parece anteponer las diferencias a la posibilidad de llegar a acuerdos.
En Guerrero hubo sangre ya, lesionó a una persona que acabó en terapia intensiva de un hospital en la Ciudad de México. Hay mucha profusión de lo que se llama guerra sucia cada vez más en las campañas. ¿Cómo podemos revertir ese procedimiento? ¿Qué podría ser concretamente el TRIFE para enfrentar ese fenómeno? Pues yo creo que debemos de distinguir, en primer lugar y desafortunadamente, cuando estamos ante la situación de inseguridad que vive hoy nuestro país y lo que es estrictamente el proceso electoral. Yo diría, Roberto, que el tribunal no podría hacer mucho en términos de evitar la violencia, de que se meta a la cárcel a los delincuentes. Lo que nosotros podemos hacer y debemos hacer, tenemos la obligación de hacer, es cuando haya difusión o se lleven a cabo conductas ilícitas que tengan como finalidad afectar los procesos electorales. Guerrero fue una muestra impecable de que a pesar de una situación de incertidumbre en temas de seguridad, de campañas negativas, la participación ciudadana fue alta. La verdad es que creo que quienes nos dedicamos a este tema avisorábamos una participación electoral mejor. Entonces, es un llamado que nos hacen los ciudadanos a las autoridades, que nos están diciendo, aun y cuando se diga que es peligroso, nosotros sí queremos participar. Tenemos que generar las condiciones para un juego limpio en una campaña electoral, promover y fomentar la denuncia y resolver a tiempo. Pero hay cosas que no nos tocan a las autoridades electorales. Muchas gracias. Mari Carmen, yo creo que todos somos conscientes, los que más o menos hemos seguido los asuntos electorales, que dada la novedad y el cambio tan drástico que representó el nuevo artículo 41 de la Constitución y el nuevo Código Electoral, esta gran novedad pues trajo al mismo tiempo artículos pues no del todo completos, una legislación que a menudo es contradictoria o mal planteada, ¿no? Justamente por su novedad. Si pudiéramos llamar al oído de algún legislador o de algunos legisladores, ¿cuáles serían para la magistrada presidenta del tribunal los cambios más importantes, así digamos quirúrgicos, que sugeriría para mejorar la reglamentación y la norma electoral? Sí, por un lado se prohíbe a los partidos y candidatos y a terceros comprar tiempos para favorecer a partidos candidatos en una contienda. Y por otro lado, en la Constitución también se prohíbe a los servidores públicos y a las instituciones de los gobiernos, en todos los niveles de gobierno, hacer propaganda gubernamental cuando hay campañas electorales. Sí hay sanciones a particulares, a personas morales, a los partidos y candidatos, no hay sanciones a servidores públicos. Eso también se vincula con otro artículo en la Constitución que prohíbe que servidores públicos hagan promoción personalizada de su imagen que afecte la equidad en las contiendas. Creo que será muy importante una modificación legal para establecer sanciones a los servidores públicos por faltas electorales. Ya existen leyes para sancionarlos penal o administrativamente, pero cuando hay una falta electoral de estos dos modelos que señalamos, no hay un catálogo y no los podemos sancionar. Eso sería algo que creo que está sobre la mesa. Muchas gracias. Vamos a ir a un nuevo corte. Gracias. Esto es La Silla Rota.